Hola profesor, ¿qué tal? ¿Me escuchás? ¿Qué tal? ¿Se me escucha? Hola, 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 ¿me escuchas? Está desactivado tu audio, profesor. No te escucho. Espérame Ahí puedes probar. A ver, Ahí está, ahí está. Ahora sí. Quizá era un delay porque entraste recién nomás. Ahí está bien. ¿Podés hablar, profesor? ¿Saludarme? sí, ¿me podés escuchar? Yo te escucho correctamente. Le acepto a los alumnos, profesor. Dale, por favor. Ahora ingresan. Buenas tardes. ¿Qué tal, muchachos? Si me pueden confirmar que me escuchan. Buenas. Buenas tardes. Ahora sí, tuvimos Ahora sí. un pequeño momento de una hora prácticamente de espera, pero ya Sí, estamos bien. voy a aprovechar para pedirle conjuntamente con todos ustedes a la gente del IPEL que para las próximas clases entonces puedan verificar antes de la hora que no haya ningún inconveniente con la conexión, con el video, con el audio. Entonces, así nos evitamos este tipo de inconvenientes, tanto los alumnos como los docentes. En una próxima oportunidad podemos empezar la clase a tiempo. Bueno, Bueno, buenas de, tardes, de profe. cualquier manera. Hola Carla, ¿cómo estás? Gracias a todos por la comprensión en este inconveniente que tuvimos. Y sí, así mismo como pediste, profe, vamos a ir perfeccionando. Todos los sistemas son perfectibles y el nuestro también, entonces vamos a ir ajustando todos estos detalles. Gracias a todos por la paciencia y por aguardarnos y éxitos con la clase, profe. Gracias. Gracias, gracias Carla, muy amable. Bueno, de cualquier manera la clase, aunque sea con retraso, pero la clase se da sin falta. Bueno, entrando rápidamente en esto, ya quiero hacer es compartir con ustedes mi pantalla y, a ver, ahí está. Bien. Bueno, entrando rápidamente ya en lo que es esta materia, nos saltamos todas las introducciones. eh, y en este curso, lo que vamos a hablar es, en estas dos lecciones, yo les voy a acompañar con lo que tenga que ver con la, las nociones generales, las nociones normativas generales, y luego van a dar con la profe Mariela y con el profesor Daniel Romero, también con la profesora Mariela Hicks, van a dar lo concerniente al control de la actividad del Estado, a los diversos sistemas de control y también a lo que tenga que ver con las reglas procesales para el ejercicio de ese control. Yo siempre hago hincapié en que, y esto es algo que tengo que decirlo al inicio de esta charla, de este módulo que voy a tener con ustedes, siempre centrarnos en que todo lo que tenga que ver con el derecho administrativo, eh, el objetivo central que tenemos dentro de lo que tiene que ver el derecho administrativo con, ¿sabe esto? El objetivo central de todo esto es algo que siempre uso esta tapa del libro, digamos, este gráfico del libro como un ejemplo para exponer la idea, ¿verdad? Este es el libro o es una gráfica que expresa o que expone el contenido del libro de Thomas Hobbes, que es un libro de teoría política y también se utiliza en derecho constitucional muy mucha asiduidad, que es el libro que habla del Leviatán, ¿verdad? La materia, forma y poder de un Estado eclesiástico y civil.
Y lo que vemos acá en la portada del libro de Hobbes es un gráfico que representa al Estado. En esta persona que vemos ahí sobre las montañas, frente a los castillos, con un bastón y una espada en la mano, es una representación de los elementos que componen al Estado. Sabemos ya de grado que lo que tiene, para poder hablar de que estamos en presencia de un Estado, tengo que hablar de la conjunción de tres elementos que son territorio, población y poder. Bueno, precisamente acá en la imagen que tenemos del Leviatán de Hobbes, tenemos el territorio, tenemos la población que está inmersa, no se nota bien ahí en el gráfico, pero está como si fuera que la ropa con la que se inviste a este personaje eh, que tenemos ahí en pantalla fuera un conjunto de personas, todas las personas que se encuentran de dentro de la figura del poder, y obviamente ese poder que se representan también, representa con el Estado, con la espada y con el bastón, ¿verdad? El bastón de mando, solamente los jerarcas lo tienen hoy día, inclusive los más presidencialistas. Van a ver ustedes que al asumir cada presidente siempre se le entrega la banda presidencial y el bastón de mando, que representa la soberanía, el poder que tiene para dirigir el Estado. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que vamos a hablar acá? Que todas, estoy avanzando un poco rápido para poder traer ya materia, todas estas reglas de las que vamos a hablar en estas nociones principales, nociones fundamentales, tienen que ver con la limitación de este personaje, con la limitación del poder del Leviatán, monstruo todopoderoso, del gigante todopoderoso que domina nuestras vidas, que organiza nuestras vidas, que nos dice qué podemos hacer, qué no podemos hacer, cuándo lo podemos hacer, que regula nuestras actividades, hasta que regula inclusive el sentido en que nos desplazamos, porque nadie puede discutir que el sentido de las calles, por ejemplo, eh, implica una limitación a la libertad de circulación, y ese sentido de las calles está instrumentalizado en un acto administrativo de carácter reglamentario que es dictado por un ente estatal. Entonces, hasta cómo vamos a movernos nos lo dice el Estado, ¿verdad? Y justamente como tiene tanto poder el Estado, lo que resulta importante es evitar que en el ejercicio de ese poder se cometan lo que se denominan arbitrariedades. De lo que vamos a hablar acá es de la base fundamental de donde nacen estas reglas de derecho administrativo que sirven para mantener atado al Estado, para mantener encorsetado al Estado y evitar los abusos de este monstruo. Y también vamos a hablar de las condiciones de regularidad, cuando el Estado hace bien algo y cuando lo hace. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque es lo que justifica la existencia de las instituciones, lo que nosotros conocemos como las instituciones. Si nosotros tenemos hoy en día un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, es precisamente para evitar que todo ese poder de crear normas, de ejecutar normas y de juzgarnos si es que violamos esas normas, todo ese poder se concentre en este monstruo que tenemos en pantalla. Imagínense, y esto de hecho era así en la época del absolutismo, los monarcas representaban, voy a acuñar una frase que todos conocemos, el Estado soy yo, en que los monarcas representaban toda esa concentración de poder, hasta que llega el pensamiento iluminista y dice, no, acá lo que tenemos que hacer es separar estas funciones, y se crean lo que conocemos como instituciones. Tanto las tres funciones del Estado como las otras instituciones están creadas para evitar que este monstruo se haga absolutamente con el poder. Por ejemplo,
la Contraloría, por ejemplo, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, por ejemplo, los municipios, por ejemplo, algunos ministerios de la defensa pública, la Defensoría del Pueblo, etcétera, etcétera, son instituciones que se crean para limitar el ejercicio abusivo que este monstruo pueda ejercer en nuestra vida. ¿Por qué es importante eso? No solamente les estoy diciendo esto por una cuestión, a ver, didáctica o que tenga que ver con el curso, sino porque esto inclusive está corroborado, no desde un punto de vista jurídico, sí desde un punto de vista económico, por medio de una obra de las que tienen varias, estos dos autores que tenemos en el libro en pantalla. Acemoglu y Robinson son dos economistas reconocidos, afamados economistas. De hecho, por la publicación de este libro, ellos ganan el Premio Nobel de Economía, en que ellos, en este libro, que les recomiendo a todos su lectura, explican por qué hay países que prosperan, ¿eh? Y por qué hay países que, por más que hagan el esfuerzo, no consiguen ir adelante. ¿Por qué hay países ricos y por qué hay países pobres? ¿Por qué hay países que tienen más desarrollo? ¿Por qué hay países menos? Y acá una suerte, no es tanto spoiler, porque al comienzo del libro lo que ellos hacen es dar realce a la respuesta y luego a lo largo del libro van comentando y probando por qué esa hipótesis que ellos hablan al comienzo es, pero con cuestiones fácticas, ¿verdad? No con doctrina, sino contando con datos, con historias, con miles de ejemplos, porque lo que determina que los países funcionen o que funcionen o que fracasen depende de sus instituciones. No depende de la deuda externa, no depende de que haya, no sé, una población más rica y una población más pobre, no depende del clima, no depende de la ubicación geográfica, cosa que nosotros de repente decimos mucho en Paraguay, mira, nosotros no tenemos salida al mar y por eso entonces somos un país que no puede prosperar. En absoluto, no tiene ninguna relación con eso. No tiene ninguna relación con que el Chaco esté mayormente despoblado y que no haya sido aprovechado todavía. No tiene que ver con que estemos al lado de dos gigantes como son Brasil y Argentina. En absoluto. De lo que hablan ellos es, y comprueban ellos, de que la idea de que lo que hace que los países avancen es que cuenten con instituciones y que esas instituciones funcionen. Y esas instituciones de lo que tienen en común con lo que vamos a hablar acá es que regulan correctamente el funcionamiento del Estado. Si es que el Estado no funciona bien, hacen los ajustes necesarios para que funcionen. Y si funciona demasiado, que ya se toma atribuciones que no le competen, entonces los frena. El libro es espectacular. Realmente yo en cada curso que doy, sea este o los otros que suelo hablar, y también a mis alumnos de grado, siempre les recomiendo que lean esto porque nos ayuda a evacuar muchas de las interrogantes que tenemos como paraguayos y nos ayudan a entender con un lenguaje muy sencillo cómo funciona en realidad la cuestión de los países que sí van para adelante, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a hablar acá de las normativas principales de carácter general de esta unidad 1, para luego entrar en las reglas que hacen a todas las instituciones. No vamos a hablar solamente de los ministerios o de los municipios o las gobernaciones o la Secretaría Nacional de tal cosa o lo que sea, sino a toda la administración pública. ¿Okay? Bueno, vamos a comenzar rápidamente identificando algo que todos tenemos que saber, que es el papel que ocupa la Constitución dentro del funcionamiento o en el funcionamiento
de las instituciones. Quiero aclarar acá que, a ver, no di las instrucciones del curso, ¿verdad? Antes, por el atraso, pero sí quería mencionarle que en mis clases al menos yo trato de que sea la cuestión un poco más dinámica. Si alguien tiene una duda o no entiende algo o quiere comentar algo y dice, sí, a mí me pasó algo así una vez, o lo que sea, directamente activa el micrófono y participa en la clase. No hace falta que esperen hasta el final, porque muchas preguntas se pierden por el camino, eh, o muchas anécdotas que de repente pueden enriquecer el debate se quedan por el camino también, si hay que esperar al final. Y no soy tanto de darle formalismo. El chat les preferiría pedirles que no escriban al chat, porque como estoy en modo presentación y estoy compartiendo, entonces no lo puedo leer. Entonces directamente, en vez de escribirlo y en vez de esperar al final, participan en la clase. Bueno, a ver, la Constitución como base y límite de las competencias administrativas. Cuando hablamos de competencia administrativa, englobamos en las tareas y los poderes que tiene la administración pública. Y cuando hablamos de administración pública, chicos, siempre vamos a hablar de todas las instituciones del Estado. Acá entran las instituciones militares, las civiles, las que dependen del Poder Ejecutivo, las que no dependen del Poder Ejecutivo, los órganos u organismos extrapoderes, tanto los de mayor jerarquía como los de menor jerarquía. Hablamos del Leviatán, de las competencias que puede ejercer el Estado por medio de cualquiera de sus reparticiones públicas. Bueno, entonces la Constitución se presenta tanto como un piso, como un punto de partida, como un inicio, como así también un límite o un corset para el ejercicio de estas competencias o de estas funciones. Y esto se explica con este gráfico bastante sencillo, ¿verdad? El principio, bajo un principio de unidad, establece que la hermenéutica jurídica, el conjunto de normas que integran el derecho positivo del Estado y también los principios, funcionan como un todo, ¿verdad? No hay reglas que escapen al principio de juridicidad, que ustedes saben que el principio de juridicidad es la autorización positiva en una ley, decreto, reglamento o lo que fuere de lo que pueda hacer el Estado. ¿Qué rompería un principio o el principio de unidad? Y algunas atribuciones que no estén previstas en la ley, pero que se le dé a una persona. Ejemplo, un rey. Rey, hay ciertas atribuciones que no están definidas en una norma, pero que por ser rey, en algunos países tienen todavía un sistema monárquico, hay ciertas atribuciones que escapan a la juridicidad, pero que se les otorgan a. Bueno, como no es nuestro caso, puntualmente de este lado del Atlántico, no se presenta esa situación, entonces tenemos que entender con el principio de unidad como que todas las normas están o deben verse como en un universo globoterráqueo, que integran todas esas normas y que no hay ninguna que escape de ese globo, ¿verdad? Y en ese globo, la vigencia de los derechos comienza con la Constitución. ¿Por qué? Recuerden ustedes que en grado en la facultad habrán aprendido que la Constitución no crea derechos, sino que la Constitución reconoce derechos, sobre todo lo que tenga que ver con derechos humanos que se consideran inherentes a las personas físicas, ¿verdad? Hago la distinción porque obviamente hablamos de también atribuciones de personas físicas y de personas jurídicas. Bueno, persona humana, la Constitución lo que hace es reconocer un derecho que ya existe, que ya es propio del ser humano. Entonces, eso genera lo que podemos entender como llegada de derechos, como el nacimiento dentro del derecho positivo
de esos derechos. El derecho a la vida, el derecho a circular, el derecho a pedir a las autoridades, los derechos probatorios, los derechos procesales, el derecho al trabajo, etcétera, etcétera. Eso, al verse previsto en la Constitución le da entidad y los transforma en derechos propiamente ya positivizados. ¿Ok? Sabemos que el derecho a la salud es un derecho inherente a la persona, ¿verdad? Todos tenemos derecho a cuidar nuestra salud, a que nos asistan cuando de repente no podemos hacerlo. Si tenemos una enfermedad invalidante, tenemos derecho a una asistencia pública o también en ciertas condiciones la asistencia privada nos ayude y luego pagaremos de alguna manera, ¿verdad? Pero es un derecho humano. ¿Qué pasaría si ese derecho no estuviera presente en la Constitución? Como muchos otros que no están, ¿verdad? Las constituciones son generalmente textos rígidos, cambian normalmente con el tiempo, no evolucionan tan rápido. El derecho sería inherente, pero habría que hacer un trabajo enorme para presentar una petición al Poder Judicial para que salga una sentencia, para que le reconozca ese derecho, y eso puede llevar muchísimo tiempo. Un ejemplo de un derecho que no estaba contemplado ni reglamentado, el derecho a la información pública. El derecho a la información pública nace por un reclamo que hace un ciudadano a un municipio, le dicen que no, y ahí comienza un periplo de creo que 4 o 5 años hasta que sale una sentencia de la corte y luego otros 2 o 3 años para que salga la ley que reglamenta y posibilita ese acceso a la información. Fíjense, hablamos de 7 u 8 años para que ese derecho lo hagan nacer por una vía jurisdiccional. Fuera de eso, lo que sucede normalmente es que la Constitución nos reconoce, hace llegar esos derechos a la vida, ¿verdad?, jurídica, y a la vez esos derechos entonces se constituyen en el punto de partida de lo que va a ser el derecho administrativo. ¿Por qué? Porque el derecho administrativo lo que va a hacer es establecer los mecanismos y crear las instituciones que van a tener precisamente la función de hacer efectivos esos derechos. Si hablamos de las condiciones elementales de cuidado de salud, va a establecer un sistema de salud pública. Si hablamos de que la Constitución reconoce y positiviza el derecho a la educación escolar básica, entonces plasma ese derecho, y el derecho administrativo lo que hace es crear las escuelas públicas, reglamentar el funcionamiento de las escuelas públicas. Entonces, por eso la Constitución es una base, porque de lo que reconozca la Constitución, a la larga, el derecho administrativo lo que va a hacer es crear las condiciones, crear las instituciones, crear los reglamentos, crear las normas y los mecanismos para que ese derecho se haga realidad efectivamente. De la conjunción del principio de unidad con otro principio jurídico, que es el principio de jerarquía, que habla de los efectos sobre el resto de las normas que emanan de la Constitución, surge este diseño de la base y al mismo tiempo del límite de las competencias. El principio de unidad nos va a decir que la Constitución reconoce unos derechos y esos derechos van a ser positivizados, reglamentados, por medio de las normas administrativas. Y la jerarquía lo que va a venir a decir es cómo se van a ordenar. Sabemos que el 137 de la Constitución nos habla del orden de prelación o el principio de jerarquía dentro del Estado paraguayo. Constitución, los tratados y acuerdos internacionales, leyes, decretos, reglamentos, resoluciones, ordenanzas, etcétera, etcétera. Entonces, la base y el límite van a construirse por medio de este principio de unidad conjuntamente con el principio de jerarquía. ¿Por qué? Porque no todas las normas, por más que la Constitución reconozca derechos, las normas tienen que estar ordenadas para funcionar correcta y armónicamente. Porque si no, podría darse de que, y el caso de que la Constitución reconozca un derecho,
el derecho administrativo cree las instituciones por medio de una ley para proteger y efectivizar ese derecho, y de repente venga una ordenanza y contradiga o diga más o diga algo distinto de lo que dicen las leyes que tienen que ver con esa institución. Eso rompería la armonía del sistema. Entonces, el principio de jerarquía dice, perfecto, la Constitución primero, luego el derecho administrativo va a efectivizar, va a ser operativo por medio de leyes, y debajo de esas leyes hay unas normas que van a venir a facilitar el funcionamiento de las instituciones, siempre respetando el principio de jerarquía, que significa que no puede haber una contradicción de las inferiores respecto de las superiores. Esto tiene que ver con las normas fundamentales constitucionales que hablan del funcionamiento del derecho administrativo, teniendo como base a la Constitución. La forma de Estado y de gobierno nos habla de un Estado social de derecho, está en el artículo 1 de la Constitución. De ahí emana el principio de juridicidad, más que de Estado social de Estado de derecho, que sabemos todos que es un Estado en el que tanto gobernantes como gobernados se someten a la ley en sentido laxo, ¿verdad? A la ley, a los principios generales del derecho, a todo lo que esté previsto en la Constitución y dentro de la Constitución que tenga entidad como norma jurídica. Entonces, el principio de juridicidad nace de este artículo 1 cuanto a su base para el derecho administrativo. El artículo 2 que nos habla de la soberanía, que dice que reside en el pueblo, ¿verdad? Lo que hace es legitimar y predisponer la creación de estas instituciones que van a hacer posible el disfrute de los derechos. Este artículo lo que nos dice es que el poder reside en el pueblo. Entonces, el pueblo es el que va a ir a reclamar la creación de una institución que solucione el problema de los títulos agrarios, el INDER. El pueblo es el que, mediante los reclamos y los mecanismos que tenga, va a exigir que exista una institución que evite o que regule el problema de los monopolios. Bueno, entonces, por ese ejercicio del poder se va a crear una institución que se llama Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Tiene entonces el pueblo ejerciendo la soberanía, ejerce presión y fruto de esa presión es el nacimiento de instituciones. Hay veces que se presiona demasiado, hay veces que se presiona menos, pero eso es harina de otro costal. Luego tenemos otro artículo que guarda vinculación con esto, la libertad y la seguridad de las personas, que dice que nadie está obligado, obviamente, a hacer lo que la ley no ordena ni privado lo que ella no prohíbe. Contrario sensu, cuando la ley sí establece una prohibición, entonces eso se tiene que respetar. Y esto juega conjuntamente con el artículo 127 del cumplimiento de la ley, que dice que toda persona está obligada al... Estos dos artículos puntualmente, este 9 y 27 que les estoy mostrando, dan pie a la construcción como base constitucional de lo que conocemos como principio de legalidad general, del que todos tenemos una idea, una noción, pero que acá les traigo yo una definición del Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, de la RAE, una definición bastante sencilla, ¿verdad? Que nos dice que el principio de legalidad es un principio conectado con la idea de que los poderes públicos actúan dentro de los límites que las leyes establecen y, en particular, la administración, en los términos concretos en que la ley se lo permite, parámetro del que se sirven los jueces y tribunales para controlar, las decisiones de la administración. Siempre hago esta aclaración, siempre utilizo este ejemplo porque me parece bastante didáctico. Cuando le digo a los chicos que el principio de legalidad funciona básicamente como
el principio de legalidad y su relación con el Estado funciona básicamente como un autito a control remoto. Ustedes saben que tienen el autito a control remoto, ¿verdad? Lo ponen en el suelo, agarran el control y si quieren que el autito vaya para adelante, mueven el cursor hacia adelante. Si quieren que el autito vaya a la izquierda, vaya a la derecha, mueven. Si quieren que acelere, frene, etcétera, etcétera. Si no mueven ese comando, entonces el autito no se mueve, porque no puede, ¿verdad? No tiene autonomía. De la misma manera funciona el Estado con el principio de legalidad. El Estado es el autito y la ley es el control remoto y puntualmente el principio de legalidad. Es la ley la que tiene que decir hasta dónde puede llegar el Estado, hacia dónde puede moverse, qué puede hacer y qué no puede hacer. Si no cuenta con una regla específica que identifique lo que puede hacer dentro de ese principio de jerarquía, ¿eh? Entonces el Estado no puede moverse. A ver, esto no significa que sea correcto un razonamiento muy paraguayo también que tenemos de repente cuando decimos, no, pero la Constitución a mí me garantiza que yo puedo hacer tal o cual cosa. ¿Y dónde dice que yo no puedo? Y el Estado no me puede prohibir porque la Constitución me reconoce. Y uso un ejemplo súper bueno, que ya lo mencioné anteriormente. La Constitución nos reconoce a nosotros el derecho a circular, a entrar y salir de la República y a circular libremente por ella, por supuesto. Ahora, eso implica que una disposición, en una ley de tránsito y en una ordenanza, una resolución que diga que, por ejemplo, que Mariscal López es de un solo sentido, ¿es violatoria del derecho consagrado por la Constitución? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque opera ese principio de juridicidad conjuntamente con el principio de jerarquía. Está bien, la Constitución te reconoce el derecho, pero la administración lo que va a hacer es decirte cómo podés ejercer ese derecho. No te lo puede cercenar, pero sí lo puede ordenar. ¿Por qué? Porque tiene que atender la convivencia armónica entre todos. Imagínense si cada uno circular por María López en la dirección que se le antojara o a la velocidad que se le antojara. De repente a la mañana todos dirían, no, yo necesito andar a 120, 160 kilómetros por hora en María López, pues tengo que llegar rápido a mi trabajo. Y si me regulan o me restringen la velocidad, están violando mi derecho a circular. Sería un caos. Entonces, constituye una base, pero también constituye un límite y una forma en que se puede canalizar el ejercicio del derecho constitucional. Hay una disposición constitucional precisa respecto al ejercicio de competencias administrativas. Este es el artículo, gente, fundamental. Hay otros, por supuesto, pero este es el artículo fundamental que regula una relación muy cercana que tenemos todos con la administración. Y es el artículo 40 de la Constitución. ¿Qué nos dice este artículo? El artículo regula el derecho a peticionar a las autoridades. Y yo diría que más que el derecho a peticionar es el derecho a relacionarnos con las autoridades. Dice este artículo, toda persona de la Constitución, ¿verdad? Toda persona individual o colectivamente y sin requisitos especiales tiene derecho a peticionar a las autoridades. Por escrito, quienes deberán responder, autoridades, dentro del plazo y según las modalidades que la ley determine. Se reputará denegada toda petición que no obtuviese respuesta en dicho plazo. Y acá vamos a entrar a ver, dentro de este análisis de disposiciones constitucionales básicas que regulan el funcionamiento de la administración, primero que nada, cómo nos relacionamos con la administración. ¿Ya? ¿Y qué nos dice este artículo? Tiene mucho contenido en pocas líneas. Primero, habla del derecho a peticionar a quienes ejercen el poder, con lo que obviamente establece
relacionamiento entre el Estado y el administrado. ¿Por qué esto es importante? Porque posibilita que nosotros pidamos cosas y nos relacionemos con el Estado. Y pedir cosas no tenemos que ver solamente con pedir que hagamos la norma, pedir que asfalten la calle, no, pedir que nos reconozcan un derecho. Si es que nos van a quitar, nos van a privar de nuestra propiedad por un interés común o por beneficio de la colectividad, ¿verdad? Que nos den una indemnización, que nos permitan diligenciar pruebas, que nos permitan defendernos en un sumario administrativo. Todo esto entra en este término de peticionar a las autoridades. Y es algo que nosotros damos por sentado hoy en día, pero que no siempre fue así, no siempre fue posible. Imagínense o recuerden ustedes que en la época de la monarquía, no cualquiera podía hablar con el rey. No cualquiera podía hablar con el rey. O sea, uno tenía un problema con los soldados, uno tenía un problema con el duque, con el lord, lo que fuera en Inglaterra, por ejemplo, y podía pedir una audiencia con el rey que probablemente iba a transcurrir toda su vida y nunca se le iban a dar. Entonces, no era posible hablar con quien detentara el poder para solucionar el problema creado con uno de sus operadores. Hoy en día sí resulta posible esto y tenemos que recordar siempre la trascendencia que esto tiene. O sea, esto es lo que posibilita que cualquiera de ustedes pueda pedir audiencia con los ministros de la Corte, esto es lo que posibilita que pueda una comisión solicitar audiencia con el presidente o con cualquiera de los ministros del Poder Ejecutivo, que puedan ser oídos en el Congreso. No tenemos parlamento, la Constitución sobre eso, pero en el Poder Legislativo, que podamos ser, por ejemplo, los que integramos esta clase, queremos hacer un pedido a las autoridades del Congreso para que aprueben o para que deroguen una ley, que podamos ser escuchados. Eso posibilita la invocación de este artículo y que no siempre existió. Luego, otro término oculto, sin requisitos especiales salvo la escrituración. Esto porque responde a un principio fundamental del derecho administrativo, ¿verdad? Que es del informalismo o de formalidad mínima y que tiene que ver con el principio o con la protección, mejor dicho, de la dignidad, que es un elemento sustancial en un Estado social, la dignidad humana. O sea, que no se me pidan requisitos que lo haga bajo patrocinio y presentando una declaración jurada y pagando tanto para poder pedirle a las autoridades. No, ¿no? Formalidad mínima. No es posible reglamentar ni incorporar requisitos que hagan más complejo poder dirigirse a las autoridades. En un Estado de Derecho y en una democracia en que demos al pueblo kratos, poder del pueblo, nosotros deberíamos estar en condiciones relativamente sencillas de poder ejercer ese poder y solicitar a las autoridades que nos escuchen, que nos hagan caso, que nos den o dejen de hacer algo. Entonces, informalismo o formalidad mínima. A ver, esto no significa tampoco que podamos ir nosotros y presentar una acción de inconstitucionalidad en una servilleta escrita con una crayola. No. A ver, el hecho de que se establezcan ciertas modalidades no significa que se metan requisitos especiales. Requisitos especiales, recuerden, va a significar que solamente ciertas personas en una circunstancia especial puedan cumplir. El hecho de presentar una acción de inconstitucionalidad por escrito bajo patrocinio de abogado es algo que cualquiera puede cumplir. Y me van a decir, bueno, pero hay gente que no puede pagar un abogado. Perfecto, tenemos un defensor público entonces. Ministerio de la Defensa Pública, donde hay defensores que no les van a cobrar nada y ellos pueden plantear acciones de inconstitucionalidad
una vez que ustedes demuestren que no cuentan, o que las personas demuestren que no cuentan con requisitos. Entonces, la escrituración y con algunas exigencias que permitan el ejercicio mejor del derecho. ¿Ok? ¿Qué más nos dice? Esto que es la idea central de este artículo. Porque no se pide algo solamente por pedir. Se pide algo para obtener algo. Si nosotros pedimos una audiencia con el presidente de la Corte, porque queremos, porque se expida respecto a una necesidad, a la creación de un juzgado o alguna queja que tenemos, si vamos a exigir algo a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, porque queremos regular algo que tenga que ver con un contrato con el Estado, quejarnos de que a lo mejor el PVC es arbitrario o está dirigido, etcétera, etcétera. Emiliano Vera levantó la mano. Decime, Emiliano. Activaron el micrófono y habla. Sí, muy buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Solo quise aprovechar un poco la oportunidad de una importante clase, ¿verdad? Y aprender mi cámara para... Ahí está. Te estaba escuchando atentamente y tocó un tema usted, el tema de las formalidades, que es una cuestión que yo veo que hay exceso a veces de formalismo en nuestro país. Eso se ve desde arriba, no de abajo, la corte misma a veces cuando va a dar una admisibilidad, ya que usted habló de inconstitucionalidad o de un recurso de casación, empieza a analizar requisitos, ¿verdad? Si se cumplen los requisitos de admisibilidades, ¿verdad? Eh, punto por punto. Luego recién dice, al verse cumplidos esos requisitos formales, vamos a estudiar si realmente se transgredió a un derecho. Es decir, aquí es lo que voy, doctor, es que muchas veces tu derecho va a valer o se va a estudiar si es que cumpliste con algunas formalidades. Entonces, eso, por ejemplo, yo creo que es una cuestión que se amerita mirar un poco. Yo creo que en Europa, por lo menos la mayoría, y especialmente los anglosajones también, no mira tanto el formalismo, ¿verdad? Sino mira el derecho. Qué derecho se está transgrediendo. Yo conozco casos también que me tocó a mí como en la magistratura, que hace la corte, por ejemplo, por formalismo, anula un caso y reenvía para que se vuelva a hacer un juicio, pero en donde no se transgredía un derecho, al contrario, por haber excedido en conceder derechos, ¿verdad? Llamativamente, y siendo que el resultado iba a ser igual otra vez, es un, no sé, un despropósito. Muchas veces yo veo el exceso de formalismo, a eso es lo que voy, ¿verdad? Yo creo que eso por lo menos, no sé, en el derecho administrativo cuál es la tendencia eh, al respecto, pero eh, a mí me llama la atención porque salí a hacer algunos cursos también afuera y eh, es lo que se llama la atención de nuestro país, especialmente el exceso de formalismo. Yo entiendo que la ley establece requisitos que hay que cumplir, ¿verdad? Pero muchas veces nos olvidamos de los derechos reales que, digamos, está siendo transgredido o violentado. Eso nomás quería comentar un poquitito, doctor. Disculpame que le interrumpa. No, no, por favor. Gracias por compartir. Gracias por compartir. Bueno, y un breve comentario sobre eso es que, bueno, hay formalismos que guardan relación, como decía, con el mejor ejercicio del derecho y de lo que hablamos acá en la parte de derecho administrativo constitucionalizado, son de formalismos que dificultan el derecho. Y para hacer una referencia breve, porque, a ver, trabajé 10 años en la Sala Constitucional como relator y también veíamos nosotros las cuestiones de admisibilidad, que no tienen que ver con derecho administrativo, ¿verdad? Hago la aclaración, esto tiene que ver con control de constitucionalidad, es con derecho procesal constitucional, pero de cualquier manera sirve la situación que mencionaba Emiliano. Lo que tenemos es, en las exigencias de admisibilidad,
Esas exigencias están previstas en una ley. Y son tres. Que se identifique la norma constitucional vulnerada, que se identifique el agravio, ¿verdad? Y que no sea una cuestión política. Esas tres exigencias hacen al control de admisibilidad. Y de esas tres exigencias, no sería un formalismo solamente caprichoso, porque el hecho de identificar la norma constitucional hace a que la persona que vaya a pedir la declaración de inconstitucionalidad diga bien cuál es su derecho constitucional vulnerado. A eso se refiere. La ley te está pidiendo en ese momento, decime qué derecho de la Constitución esta ley está violando y por eso vos venís a pedir que no se te aplique. En el segundo caso, que es el agravio, el segundo requisito dice, venía a demostrarme que efectivamente esa ley te está vulnerando un derecho y por eso pedís que no se te aplique. Y el tercero, que es una cuestión que realmente es importada del derecho anglosajón, que son las cuestiones políticas, es muy, muy raro que se dé acá, ¿verdad? Generalmente se rechaza o porque no se identifica la norma constitucional o porque no se prueba la grave. Bueno, ahí lo que pasa es que se ponen requisitos no formalistas, sino requisitos para el mejor ejercicio del derecho a peticionar la declaración de inconstitucionalidad en este caso. ¿Qué es un caso de requisitos especiales? Una mala práctica que siempre despotriqué en contra de eso. Hoy en día ya está salvado con la nueva ley de procedimiento administrativo, de lo que vamos a hablar en la siguiente clase, que era la situación que uno pedía algo o tenía un sumario administrativo, por ejemplo, de una institución pública, cualquiera, ministerio, de lo que fuera. Y no había una resolución, no había resolución, no había resolución, no había resolución. O salía la resolución después de muchísimo, uno planteaba un recurso, el recurso no se lo respondía nunca, y se exigía, se fabricó jurisprudencialmente de forma muy, muy equivocada, la exigencia de que para que proceda el cuestionamiento ante el Tribunal de Cuentas, como nunca había respondido la administración o resuelto nada la administración, había que haber planteado primero un, una habeas data o un amparo de pronto despacho para tratar de forzar a la administración a que responda. Y recién ahí, si es que no funcionaba el amparo, podía ir a lo contencioso. Eso es meter un requisito especial vedado por la Constitución. ¿Mm? Porque le obliga al administrado a tramitar un camino más engorroso todavía, en vez de simplificar las reglas para que pueda ir a cuestionar ante el Poder Judicial el mal comportamiento de la administración. Entonces, solamente para hacer esa salvedad. Bueno, el objeto de relacionamiento es que deba responder la administración, ¿verdad? Para eso le pedimos cosas a la administración. Y luego tenemos acá, dentro del plazo y según las modalidades que la ley determina. Y esta es la parte a la que vamos a ir en la siguiente clase, pues ya se me termina el tiempo, cuando hablamos de las condiciones de validez de la actuación administrativa, que es esta ley 715, que habla de cuáles son las reglas de conducta de la administración. Estas condiciones de regularidad y validez son el manual de conducta de la administración. Entonces, cuando la disposición constitucional habla del plazo y las modalidades que la ley determine, es si tiene que hacerlo por escrito, motivado, no motivado, puede responder verbalmente en 5, 10, 15 días, 30, un mes, un año. Dentro del procedimiento, fuera del procedimiento, tiene que responderlo directamente. Responder significa también que tenga que conceder o no conceder las condiciones en que tiene que conceder lo que le pedimos. Todo eso está dentro de esa oración cortita que tenemos ahí en Select.
Y luego, una consecuencia ya a nivel constitucional, que es la denegatoria estricta, que esa ya la recordamos súper bien de la facultad, cuando dice que se reputará denegada toda petición que no obtuviese una respuesta en dicho plazo. ¿En cuál plazo? Y en el que disponga la norma. ¿Mm? La ley en sentido general. Hay veces que la ley no establece ningún plazo, lo establecen las resoluciones o los reglamentos o las ordenanzas. Entonces, conforme al principio de juridicidad, tenemos que entender la ley en sentido lato. Bueno, ¿y qué es la consecuencia jurídica de este relacionamiento? ¿Y por qué la consecuencia es entender como denegada? Porque eso posibilita que después, en una instancia ulterior, se continúe discutiendo ya jurídicamente el problema o la petición. Imagínense, vamos a hacerlo a la inversa. Digamos que todo lo que le pidamos a la administración, todo lo que le pidamos al Estado, si el Estado no nos responde, el efecto que va a tener es positivo y significa que nos va a conceder todo. Imaginemos que entre todos los mails, correos, cartas, quejas, procesos, recursos, todo lo que le llega al presidente de la República, un día nosotros le deslizamos una nota, dejamos en Muro Villaroga, destinatario Santiago Peña, en donde, señor presidente, te pido que desde el mes que viene, todos los meses me pague $1.000.000 por medio del Ministerio de Economía y Finanzas en un cheque del emitido por el Ministerio. Y le metemos esa nota, ¿verdad? Y encima conseguimos que el que recibe la nota tire dentro de un cajón, la tenga ahí guardadita y el presidente no la vea nunca. Si el efecto es positivo y constitucionalmente se da ese efecto positivo, imagínense lo fácil que sería ganar $1.000.000 todos los meses. Es porque la dinámica de la administración estatal, el convencional constituyente reconoce que es esencialmente limitada, que los recursos son limitados, que entre esos recursos limitados están los tiempos para responder y que habrá muchas veces en que por desidia, por negligencia o por intención, la administración no va a responder. Entonces, esa es la consecuencia jurídica que le da y dice, bueno, si no te responde la administración, significa que te dijo que no. Y si te dijo que no, vas a tener un órgano al que puedas ir después a reclamarle a la administración, pero dentro de un juicio. Por eso es que en todas las constituciones hay, conjuntamente con la Corte, hay solamente dos órganos jurisdiccionales que están expresamente mencionados con nombre y apellido en la Constitución. Uno es la Sala Constitucional, porque hace a una garantía fundamental del Estado de Derecho, el cañón gigantesco para accionar en contra de los abusos del Estado. Y el otro, que tiene más o menos la misma naturaleza, pero digamos de un calibre un poco más pequeño, es el Tribunal de Cuentas o pues, se reconoce doctrinariamente como el Tribunal Contencioso Administrativo. Ustedes van a fijarse en la Constitución, no van a encontrar ningún artículo que hable de los juzgados civiles, de los juzgados penales, de las cámaras de apelación, de las circunscripciones del presidente de circunscripción, nada. Órgano jurisdiccional, los dos únicos que van a encontrar son identificados con nombre y apellido, Sala Constitucional de la Corte, y en otro artículo van a encontrar Tribunal de Cuentas. Entonces, ¿por qué? Porque esos son los órganos en que se encuentran las herramientas para hacer vigente este artículo, para poder hacer efectivo el disfrute de los derechos y para eventualmente forzar ese corsé para que el Leviatán no haga un abuso de derecho o cometa lo que conocemos por arbitrariedad. Bien,
voy a llegar a este punto, ¿verdad? Estábamos hablando de que la Constitución es punto de llegada de los derechos y a la vez como punto de partida del derecho administrativo, establece en esta partida las condiciones de validez de la actuación administrativa, porque no solamente dice cuáles son las leyes que van a regular lo que podemos hacer en la administración, sino que va a decir también qué puede y qué no puede hacer la administración y cómo tiene que hacerlo. ¿Por qué es importante conocer eso? Porque eso nos da la posibilidad después de protestar cuando la administración no hace caso a lo que le dice el derecho administrativo. Cuando el ministro de Obras Públicas o el ministro de Educación le destituye a un funcionario sin un sumario administrativo o le aplica una sanción que es desproporcionada por haber ido a la oficina sin corbata, o cuando el Ministerio de Economía y Finanzas, por medio de la Dirección de Jubilaciones y Pensiones, le deniega la jubilación a una persona por motivos inventados. En todas esas administraciones, el derecho administrativo establece, conforme con lo que dice la ley, cuáles son las condiciones en que la administración va a decir sí, va a decir no, cuáles son los motivos por los cuales puede decir no, los tiempos muchas veces en los cuales tiene que dar una respuesta, y también en muchos casos se replica que si no nos da una respuesta, tenemos que entender que nos dijeron que no y dejarnos expedita la vía para que jurisdiccionalmente podamos seguir protestando nosotros y tener una respuesta final. Estas condiciones de validez de la actuación administrativa se materializan por medio de estas dos leyes, que vamos a hablar ya en la próxima clase, que son la ley 4679 de trámites administrativos y la 6715 de procedimientos administrativos, que no son la misma cosa, no son iguales, contienen cosas distintas, y también una ley relativamente nueva, que es la 7278, que regula la organización administrativa del Estado. La primera habla de ciertos aspectos generales para la tramitación de las peticiones en el ejercicio de ese artículo 40 de la Constitución. La 6715, que es una ley, una herramienta fundamental para el ejercicio de ese artículo 40, porque habla de las reglas procedimentales, de los derechos en los sumarios, del procedimiento ordinario, de nuestro relacionamiento ordinario con la administración, de cuáles son las condiciones en que puede actuar la administración, cómo tiene que hacerlo, la regla de conducta. Y esta ley, la 7278, que habla de cómo se tiene que construir la administración pública, cómo se tiene que organizar en términos generales toda la administración. Entonces, estas tres normas son las que nos van a dar las nociones generales para empezar a entender cómo se mueve el Estado actualmente. Bien. Profe, ¿puede pasar otra vez los marcos jurídicos para que yo haga captura? Porque Ahí está. Gracias. Ahí están los tres. Igual, de cualquier manera, esto vamos a ir viendo todas y cada una, vamos a ir desarrollando en estos dos módulos. Y esto ya a modo de conclusión, el relacionamiento entre el derecho constitucional y el derecho administrativo. Vemos que el derecho constitucional está en una conclusión de un autor cano famoso, Araujo Juárez. Dice: el derecho constitucional y el derecho administrativo son dos especies de un mismo género. Suponen una única sustancia perfectamente compatible con la variedad funcional de las normas jurídicas. No hay derecho administrativo sin derecho constitucional, porque el derecho administrativo es la materialización del derecho constitucional. Todos los derechos que reconozca la Constitución, sí o sí, el derecho administrativo tiene que organizar, crear las instituciones que hagan posible el disfrute de esos derechos. Y luego dice: ni puede existir derecho constitucional sin derecho administrativo. ¿Por qué? Porque que nos reconozcan el derecho a la educación básica gratuita no va a ser posible sin que una administración construya las escuelas,
construya los procesos por los cuales se va a contratar a las empresas que van a edificar esas escuelas, construya los procesos por los cuales se va a contratar a los docentes, sin derecho administrativo que establezca los criterios para calificar si un chico pasó o no pasó de grado, o los contenidos a ser desarrollados, etcétera, etcétera. Es el derecho administrativo el que hace posible ese derecho constitucional. Por eso es que, y con esto termino, se habla de que son dos caras de la misma moneda. Y precisamente por eso es que el convencional constituyente en el 92 hace hincapié y reconoce a dos instituciones únicamente que a nivel jurisdiccional, vamos a decir, tienen entidad suficiente para hacer viable estos derechos. O sea, la transformación de estas dos caras de la misma moneda en términos constitucionales es el reconocimiento de la Sala Constitucional y el reconocimiento del Tribunal de Cuentas como órganos que van a encargarse de hacer efectivo esto que estamos viendo en pantalla que nos dice este autor. Bueno, con esto dejamos hasta acá. La próxima clase seguimos con la primera ley, que es la de trámites administrativos. Vamos a dar una repasada rápida. Si podemos, comenzamos un poquito antes de hora para compensar esta pérdida de tiempo hoy. Y trataremos de concluir todo el contenido dentro del plazo, el tiempo que nos da la organización. Bueno, de mi parte es todo. Quedamos hasta aquí. Nos vemos el martes que viene a las 15 horas, o en todo caso veamos si la directora nos concede algunos minutos antes para poder compensar. Que tengan todos un excelente resto de jornada, que tengan todos un buen resto de semana y un buen fin de semana también. Hasta luego. Buenas tardes, doctor. Adiós, Gracias. profe. Bueno, doctor, muchas Gracias. gracias. Muchas gracias, doctor. Excelente la presentación. Registrar Hasta luego, gracias.